Buen día, mis niños, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien en este día miércoles y que todavía les quede energía para seguir aprendiendo. Hoy día nos corresponde nuestra clase de historia y vamos a conversar con relación al tema que hemos estado viendo desde la clase pasada, en relación a los pueblos originarios. Hoy día vamos a ver dos conceptos: sedentarios y nómades. Así que vamos a revisar nuestro material del día de hoy, eh, para que pongan mucha atención. Nuestra clase, ¿cierto? Estamos hablando de los primeros habitantes en Chile y hoy día vamos a revisar, como les decía, pueblos nómades y sedentarios. En nuestra clase de hoy vamos a usar el libro desde la página 62 a la 65 y nuestro cuaderno. Vamos a revisar el objetivo de esta clase, recordar dónde se ubicaban los pueblos originarios y hoy día vamos a conocer los estilos de vida que ellos tenían. Y luego, por supuesto, les presento la actividad del día. Bien, el objetivo de hoy es descubrir el modo de vida nómade y sedentario de los pueblos originarios de Chile. Y vamos a revisar qué significa sedentario y qué significa nómada. Ese objetivo lo anotan en su cuaderno. Antes sí quisiera anotar, o sea, que ustedes pudieran observar estas imágenes e indicar con su dedito en cuál de las viviendas se parece más a las de tu casa, a la de tu hogar. Yo tengo aquí dos encerradas ya, porque me imagino que la mayoría indicó que es como esta, ¿cierto? O como esta, ¿verdad? Bien, así es, nuestras casas, ¿cierto? O departamentos, o donde nosotros nos desarrollamos, son un espacio que ocupamos habitualmente. Y hoy en día hemos llegado a establecernos de manera bastante larga en un lugar, nos quedamos siempre, no es habitual que nos cambiemos de cada semana de casa, ¿cierto? Sino que permanecemos un largo tiempo o algunos todo el tiempo, toda la vida hemos vivido en el mismo lugar, ¿ya? Hoy día vamos a ver qué sucedía con los pueblos originarios al respecto. Miren, pensemos un poco. ¿Creen ustedes que los pueblos originarios, estos que empezamos a conocer la semana pasada, tenían una forma de vida parecida a la nuestra? Tal vez sí, ¿cierto? En algunos aspectos sí, en algunos otros no. ¿En qué pueden haberse parecido? ¿Tendrían casas como las nuestras? ¿Habrán trabajado? Yo creo que sí, vamos a ir viendo. ¿Habrán tenido las mismas costumbres entre ellos? ¿Los pueblos que estaban en el norte habrán comportado igual que los del sur? ¿Habrán tenido los mismos trabajos? ¿Se habrán vestido de la misma manera? Vamos a ir descubriendo. Bien, vamos a ver qué estilos de vida encontramos. Aquí, miren, tengo algunos ejemplos de viviendas. Bien, antes de eso sí, recordemos que como vimos en la clase pasada, ¿cierto? Los pueblos originarios se ubicaron a través de todo Chile. Voy a sacar mi maquetita que tengo aquí. A ver que no esté desarmada. Teníamos a pueblos desde el norte hasta el sur de Chile. Y eso, como yo les comentaba, entregaba características diferentes a cada pueblo, ¿cierto? Desde los que se ubicaron al borde, ¿cierto?, de nuestro país en el sur, eh, en la Antártica casi, o en las zonas con más hielo, ¿cierto? Los que estaban cerca de los bosques, en el centro de nuestro país, aquellos que están en una isla como los Rapa Nui, o al borde costero, ¿cierto? Como los changos, o en el altiplano, en la cordillera, ¿cierto? O en las alturas, ¿cierto? De esta parte, donde se produce también otro tipo de clima, ¿cierto? Entonces, nosotros ya aprendimos que Chile tiene variados climas, variada vegetación, y todo eso influía en el tipo o el estilo de vida que tenían nuestros pueblos. Sigamos entonces. ¿Cuáles eran estos estilos de vida? Vamos a conocer. Miren,
Como les decía, de acuerdo a la ubicación que tenían los pueblos, podíamos encontrar o podemos encontrar dos tipos de vidas, los pueblos sedentarios y los pueblos nómadas. ¿Pero a qué me refiero con estos dos conceptos? Vamos a conocerlos. Los pueblos sedentarios se refieren a esta forma de vida donde la gente se establece en un lugar y vive ahí largo tiempo o para siempre. ¿Ya? Esto lo puedes encontrar en tu página 64 y 65. Las viviendas no cambian de lugar, están fijas ahí y desarrollan su vida día a día en un mismo lugar. Por lo tanto, van preparando ese lugar para que los mantenga ahí mucho tiempo. Miren aquí el estado de las viviendas, eso lo tienen ustedes en su libro. Eran fuertes y duraderas. Por ejemplo, esta es una vivienda de la zona norte, hace más de 100 años. En su construcción se utilizaron rocas aplanadas, paja y madera. Interesante, ¿no? Fíjense aquí también el interior de una casa mapuche. En ella podemos ver a una mujer que tenía técnicas de tejido y de distintos tipos de lana, donde habían telares. Ellos preparaban su propia vestimenta a través de diferentes técnicas. Aquí, por ejemplo, vemos que usaban el telar para producir su ropa. Y esto podía estar dentro o cerquita fuera de su casa, dependía del clima, porque los mapuches estaban en la zona centro-sur y se encuentran aún, de hecho, y ellos, dependiendo de cierto de cómo estuviera el clima, si estaba muy lluvioso, ponían sus materiales adentro, si no, los hacían fuera. Bien, y como pueden ver aquí abajo, había un sistema también de cultivo, se llamaba terrazas, que iban haciendo así como distintos bloques en escalada con preparando la tierra para cultivar distintos vegetales y frutas. Esta era una terraza, por ejemplo, esa que aparece ahí, Aymara o Licantay, ya, entre otros pueblos que también usaban este sistema, sobre todo en el norte del país, porque había que aprovechar de otra manera el clima y la tierra, ¿ya? Ellos también cuidaban rebaños hace más de 80 años en la precordillera. Eso lo hacían los niños. Los niños también se involucraban en las tareas del hogar y aprendían de lo que estaban haciendo sus padres diariamente. ¿Crees que nos parecemos un poco a la vida sedentaria? Yo creo que sí. Bien, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los sedentarios lo que hacían era permanecer en un lugar específico e ir preparando y adecuando este lugar para permanecer viviendo durante largo tiempo. Se dedicaban a actividades como la agricultura, también el cuidado de rebaños, ¿cierto? De mantener animalitos, ¿cierto? Cerca, ganadería, hacían viviendas resistentes y tenían tareas que les permitían generar sus propios vestuarios, como por ejemplo el tejido y extraer la lana. Y hablamos de los sedentarios, pero también vimos que había otro estilo de vida, los nómadas. Y si estos sedentarios eran estables, se mantenían en un solo lugar, ¿qué creen ustedes que pasaba con los nómadas? Exactamente. En las comunidades nómadas no se utilizaban viviendas fijas, es decir, sus hogares se podían mover de un lugar a otro con todas sus cosas. Y no tenían tantas cosas porque justamente el objetivo era poder ir trasladándose de un lugar a otro. Normalmente estos pueblos no habían desarrollado, por ejemplo, la agricultura ni la ganadería, sino que ellos buscaban su alimento a través de actividades como la caza y la pesca. Fíjense que aquí tenemos una foto de uno de los pueblos que se estableció en el sur de Chile, los Selkman, y ellos iban caminando, fíjense, miren, ahí iban por la orilla del mar, ¿cierto? En Tierra del Fuego, hace un poco más de 100 años. Este pueblo se trasladaba de un lugar a otro y de forma familiar, con todas sus cosas, eh, hacia otros lugares donde pudieran continuar obteniendo lo que necesitaban para vivir. Los Aoniekit,
Annie Kent, afuera de su vivienda estaban aquí, ¿cierto? Compartiendo un mate. Y fíjense en sus refugios. Eran fáciles de trasladar y eran ligeros. Normalmente lo que hacían ellos eran como actividad cazar ballenas. Entonces, con la piel de las ballenas ellos podían construir balsas o botes y también construir la cobertura, ¿cierto?, de estas tiendas o refugios para poder contener el frío y descansar. Hacían camas con hierbas o ramas o hojas que encontraban cerca del lugar y así podían dormir uno al lado del otro para también poder obtener calor. Algunos, como les decía, cazaban y recolectaban alimento, es decir, ellos no iban a sembrar, no esperaban este proceso, sino que recorrían el lugar donde habían llegado y buscaban qué es lo que se estaba dando en este espacio. Tal vez habían frutos silvestres, tal vez habían animales por ahí que vivían en este lugar y ellos los cazaban y con eso se alimentaban. También otros se dedicaron a la pesca y la recolección de mariscos, ¿ya? Los pueblos que vivían cerca de la costa normalmente desarrollaban actividades que tenían relación con el mar, ¿ok? Y ellos lo hacían, ¿por qué creen ustedes que ellos se iban trasladando de un lugar a otro? ¿Por qué no se quedaban como los sedentarios? ¿Qué creen ustedes? Exacto. Lo que sucedía es que ellos necesitaban conseguir alimento y desde un lugar que ya se acababa tenían que moverse a otro para poder conseguir más. Ujú. Ellos iban en busca de este alimento. Bien, amigos. Entonces hoy vemos que tenemos estos pueblos divididos en dos grupos, los sedentarios y los nómadas. Los sedentarios son aquellos que se quedaban en algún lugar para establecerse ahí y ojalá no tener que cambiarse de lugar. Y teníamos otros pueblos, los nómadas, que se iban trasladando de un lugar a otro cada cierto tiempo. Y fíjense que si revisamos los pueblos que tenemos nosotros en nuestro listado, los que están azul oscuro son aquellos que se destacaban como sedentarios. Principalmente eran los pueblos que estaban al norte de Chile, aymaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, los isleños de Rapa Nui, que obviamente estaban ahí, ¿cierto? No era que se trasladaran de una isla al continente de una sola vez, ¿ya? Y la zona centro, ¿cierto? El pueblo mapuche está establecido, ¿cierto? En un solo lugar, por lo tanto podemos decir que son pueblos sedentarios. Por otro lado, tenemos los changos que estaban también en el norte, pero vivían en la zona costera, y eso hacía que ellos se pudieran trasladar de un lugar a otro. Entonces, pueblos nómadas. Y así también lo hacían los pueblos del sur. Que esto está relacionado principalmente con conseguir alimento. Por eso tenían que estar moviéndose de un lado a otro. Bien, resumiendo entonces, la forma de vida sedentaria nos muestra que la mayoría de ellos eran agricultores, cultivaban la tierra y esperaban la producción de su alimento. Eran ganaderos y criaban animales, por lo que también de ahí obtenían alimento y también pieles o lana, ¿cierto? Y vivían en chozas o casas y fabricaban tejidos. Esa es una de las características principales de la forma de vida sedentaria. Y en el otro lado tenemos a los nómadas, ¿cierto? Que en general eran pescadores, cazadores o recolectores, actividades que se hacían de manera diaria y en cualquier lugar. Vivían en tiendas móviles o canoas, estos botes que hacían resistentes, y se vestían con las pieles de los animales que cazaban. Dos vidas distintas, pero que les permitieron desarrollarse como cultura. ¿Qué es lo que haremos hoy? Una tarea muy cortita. Hoy día esta es la evidencia. Vas a responder esta pregunta. De acuerdo a las características que vimos de estos pueblos, nómades, ¿cierto? O sedentarios. ¿Tú te consideras nómade o sedentario? ¿Por qué? Me vas a escribir esta pregunta en tu cuaderno y vas a decirme, yo soy nómade o sedentario, ¿por qué? Y me va a justificar su respuesta. Me va a explicar por qué usted dice que es nómade o sedentario.
Y te voy a invitar a empezar a investigar, porque pronto te voy a dar una actividad donde vas a tener que contarme características de un pueblo que a ti te haya llamado la atención. Entonces te voy a empezar a invitar a que puedas revisar material, pueden ser videos, yo te voy a mandar unos links por WhatsApp de Pichintún, por ejemplo, donde nos cuentan distintos niños cómo es la vida en sus pueblos. También hay algunos museos que podemos visitar y te puedes interiorizar de las características de estos pueblos. Bien, pero esto lo vamos a ir haciendo de esta clase y la otra. Bien, excelente, mis niños, ustedes son bellos, maravillosos, hacen un trabajo excelente todos los días, así que les mando un beso y que tengan una excelente tarde. Chao.